Buenas tardes amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero contarles un poco con respecto a algo que realmente siempre a mí me ha impactado y es la contaminación, pero en este caso con respecto a la ropa y en particular a estos pantalones de lona, jeans, vaqueros, como comúnmente se les llama. Fíjese que la producción de ropa genera una contaminación al año de 500.000 toneladas de microplásticos que llegan a los océanos al año. Entonces es una situación bastante seria porque entre esa ropa van prendas que se mancharon, que están rotas, que ya no nos quedan por diferentes situaciones y que las desechamos. En algún caso pues se las dejamos a algún familiar para que les quede, porque le queda bien, pero de lo contrario es bastante lo que termina en los océanos o aún en la tierra, en, en cualquier lugar, en las calles. Fíjense que, y esto solo lo tomo de referencia realmente, en el desierto de Atacama, en Chile, hay un vertedero de ropa usada que se estipula que son millones y millones de prendas de vestir. Pero el problema es que cada país tiene su vertedero. Algunos tendrán leyes o maneras de poder lidiar con este problema y hay otros que no. Entonces la situación es bastante compleja porque si no hacemos algo con respecto a esto, pues las consecuencias van a ser más complejas de lo que ya son. Y aparte de eso, la cantidad de dinero que está tirada ahí, porque hay prendas que se pueden reutilizar. Y de eso se trata este video. Fíjese que se estima que un 73% de las prendas producidas al año terminan incineradas o en basureros. O como yo les decía, estas partecitas de microplásticos en los océanos. Lo que sucede con los jeans, con estos pantalones, es que es una gran cantidad de componentes tóxicos que se utilizan para su producción y es una gran cantidad de agua que se necesita para crear uno. Y aparte de eso, teñirlo, porque con respecto a estos colores, así como miren aquí y este es de aquí y este es de aquí, el pantalón está muy bonito, pero el problema es lo que conlleva a poder crearlo. Y la contaminación llega a ser más grande casi solo con este tipo porque terminan en retazos. Y estos retazos al final son residuos que generalmente van a terminar en los desagües. O, o lo peor, como les decía yo, terminan tapando los desagües o terminan en las calles. Y ese y como les digo, no solo es el hecho de que contaminen las ciudades, sino que también es el dinero que se derrocha ahí, porque a veces se puede dar algún tipo de otro uso a este tipo de prendas. Entonces, la idea de este video es mostrarles alguna manera o algunas maneras en que se pueden reutilizar ciertas partes de, de estos pantalones. Entonces ahorita les voy a mostrar a qué me refiero. Ahora bien, con respecto a los pantalones, nos vamos a percatar que muchas veces, por ejemplo, se desgasta. En esta parte de aquí es donde más se van a desgastar. También aquí, esta parte de aquí. Y lo otro, que son las bolsas, tanto las de delante como las de atrás. Porque ahí es donde llevamos nuestra billetera, monedas, también llevamos las llaves. Entonces la idea es que quiero mostrarles
algunas ideas de cómo podemos reutilizar este tipo de estos pantalones, como les decía anteriormente, cuando ya no nos quedan por alguna circunstancia o ya están rotos o manchados en alguna parte, como les mencionaba. Entonces podemos reutilizarlos, les damos otra oportunidad a otras prendas donde podemos utilizar estas piezas de las que les voy a mostrar. Entonces, ahorita les voy a mostrar a qué me refiero, pero vamos a empezar. Por ejemplo, obviamente este pantalón está en buen estado, pero voy a mostrarles en qué podríamos utilizar, empezando con las bolsas de atrás. Vamos a darle un uso a ellas en otras prendas de vestir. Fíjense que a mí me gustan mucho estas playeras, me encantan. Y lo que más me gusta son estas bolsas. Estas bolsitas que están aquí. Hay unas que son más grandes que estas. Estas que están aquí. Me encantan. Y fíjense que aunque se vea la bolsa pequeña, son de mucha utilidad para poner llaves o algo. O en algún momento no es una emergencia, podemos colocar algún lapicero o algo. Pero resulta que hay playeras que me gustan que no tienen estas bolsitas. Entonces ahorita les voy a mostrar qué podemos hacer con las bolsas de atrás del pantalón de lona. Fíjense que a esto me refería. Yo utilizo estas playeras para trabajar. Y tengo esta que no traía esa bolsa como les dije, pero esta es una bolsa trasera de un pantalón de lona, un vaquero. Entonces me sirve muy bien para los usos que yo le doy cuando estoy trabajando. Obviamente esto también, perdón, esto también se podría, estas también se podrían colocar en prendas de vestir. Sin embargo, ahí tenemos que ver los diseños o el color dependiendo a la prenda a la cual le vamos a colocar. Porque por ejemplo esta la podríamos hacer más pequeña. O podríamos colocar esta parte de aquí recto. Ya no tendría esta parte de aquí, sino quedaría recto. Así. O como les digo, más pequeño. Entonces la idea es que reutilizaríamos partes de este pantalón, este jeans, que ya no usamos, en prendas que todavía usamos. Entonces nos servirían para trabajo o podemos darle otro toque a esa prenda de vestir. Entonces, pero en el caso de aquí tenemos un problema, fíjense, porque aquí ya se está rompiendo por el peso, porque realmente yo le coloco herramientas aquí, entonces no me había pasado, entonces tengo que ponerle un refuerzo en la parte de abajo y de igual de lona para que pueda tener este soporte la bolsa con el refuerzo que tiene en la parte de abajo. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo quedaría y cómo funciona, cómo haríamos para colocar la bolsa. Entonces tengo esta bolsita, esta playera, esta t-shirt y, perdón, le voy a colocar esta bolsa. Entonces realmente me gusta la combinación de colores. Y ahí está. Entonces yo la podría colocar en esta parte de aquí. Pero obviamente tendría que ser más pequeña, ¿verdad? Pero el problema es que como yo a veces le coloco cosas pesadas, entonces lo que sucede es que la playera se me viene para un lado. Entonces la idea aquí es colocarla en el centro. Porque aquí soporta más peso. Y fíjense que se les puede dar otras ideas con respecto a a estas bolsitas. Hace unos años
me dijo mi amigo, porque tenía problemas, ya que él fuma. Entonces tenía un conflicto porque no hallaba dónde colocarse las, las cajetillas de cigarros, porque en el pantalón no podía, porque se le podían dañar los mismos. Entonces a mí se me ocurrió colocar la bolsa para darle otro toque también a la playera en la manga, que sería aquí. Solo les cuento, esta playera está abierta aquí porque le estoy haciendo otros trabajos. Pero en teoría la playera pues aquí va cerrado, ¿verdad? Entonces le coloqué la bolsa aquí. Obviamente la bolsa la adapté al tamaño de la cajetilla de cigarros. Y le quedó perfecto. Entonces no se le caía la bolsa porque había ajustado yo la cajetilla a la misma. Y ya no tenía él ningún problema con respecto a dónde colocarse los cigarros. Entonces, esto se podría ir aquí y quedaría muy bien. Ahora, uno de los inconvenientes con esto es de que a veces hay personas que no tienen una máquina de coser, pero esto se puede hacer a mano. Obviamente costaría un poco y llevaría más tiempo, pero los resultados valen la pena ese esfuerzo. Entonces, que eso no nos evite a poder hacerlo, porque esto lo haríamos con aguja y demás. Pero eh, yo lo voy a hacer en máquina de coser. Pero como les digo, esto se puede hacer a mano. Entonces obviamente aquí lo que tendríamos que hacer es centrarlo. Más o menos se podría utilizar ahí. Vamos a utilizar de referencia esta parte de aquí, de donde están las axilas, para centrarlo. Ahora bien, aquí utilizaríamos unas cuantas cuestiones. Por ejemplo, aquí yo voy a colocar alfileres. Pero si ustedes no tuviesen, entonces lo que haríamos es, uno, podríamos agarrar un lápiz y marcaríamos aquí todo el borde. Lápiz, no lapicero, porque el lapicero sí nos mancharía la prenda. O agarraríamos aguja con hilo y haríamos unos nuditos aquí. Coseríamos aquí, pero con no mucho esfuerzo. Solo estos puntos para que cuando los hagamos a mano o a máquina no se nos centre, porque si no se nos va a terminar así, aunque se vería bonito. Miren, es otro estilo, ¿eh? Bueno, pero eso ya va a depender de lo que querramos hacer nosotros. Entonces ahorita me voy a preparar y me voy a la máquina. Fíjense que antes de ir a la máquina quería mostrarles lo que les había mencionado anteriormente. Aquí coloqué, agarré con hilo y coloqué cosí estas dos partes, así, sin mayor problema, para evitar que esta parte se mueva. Aquí coloqué los dos alfileres. Y lo otro que les mencionaba es que también se puede hacer marcar. Aquí creo que no se ve muy bien, pero esto se puede marcar con lápiz, todo este contorno, porque lo que vamos a lograr aquí es que cuando ya estemos en la máquina y trabajando, la pieza no se nos vaya a mover. Y también ya le coloqué el pedazo de lona un poquito más grande a la pieza, porque entonces así cuando coloquemos algo en la bolsita nos dé más soporte y esta parte de aquí no se nos vaya a deteriorar perdón, o a romper. Entonces aquí está listo. Entonces ahorita sí vamos a la máquina.
Fíjese que ya cosí toda esta parte de aquí, que es la que va en la orilla, y luego voy a coser esta otra parte para que vayan la doble costura. Pero ahora les quiero mostrar, como ya cosí todo el borde, queda este problema, esto que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coser solo esta parte de aquí para que ya no se nos levante junto esto, sino que solo sea esto. Entonces ahorita les voy a mostrar. Entonces vamos a coser aquí. Solo hasta donde pueda llegar y ahí está. Ahorita les voy a mostrar. Entonces aquí está ya. Esta cosí esta parte. Entonces esta, cuando le coloquemos peso aquí o metamos algo aquí, ya no va a haber necesidad de esto. Entonces ahorita, como ya quedó cosido, ya no hay problema. Entonces ahorita ya podemos quitar los alfileres que usamos o las costuras que colocamos, y vamos a darle la última pasada en la parte de adentro, esta parte que yo les había comentado de aquí. Bueno amigos, aquí está. Le di doble costura, que era donde yo les había dicho, estas dos de aquí. Aquí terminé cosiendo. Entonces, por ejemplo, cuando coloquemos, por ejemplo, un celular, ya no va a haber ningún problema, porque ya está cosido. Aquí fue donde ya quedó la doble costura. Y ya quedó bien. Entonces, como les decía, les había comentado, es una digamos, en este caso se quedaría solo así, pero si fuera en una prenda de vestir, ya para salir pues ya tendríamos que arreglar este borde, todas estas costuritas de aquí, por ejemplo aquí que no se pasara, pero ahí queda muy bien y realmente es de mucha utilidad, como les comentaba, y le da otro toque a las prendas de vestir. Entonces eso es todo. Espero les haya gustado. Gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego, y cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios o pregunta. Hasta luego amigos.